Bienvenidos una vez más a este su canal Lebron Profe. En esta ocasión, pues vamos a estar trabajando la segunda parte de pruebas nacionales 2024. Una manera diferente de que nuestros queridos postulantes vayan adquiriendo esas habilidades y competencias que le van a permitir, pues, tener mejores resultados en lo que son este tipo de evaluación. Ya en la primera parte, ya hace una semana que la presentamos por acá, por esta vía, tuvo una buena aceptación, así que de todas formas, más que agradecido con el apoyo y la confianza que depositaron pues en estos contenidos. Y cabe destacar que aquí no nos estamos enfocando en decirle que estas respuestas que están acá, estas preguntas, son las que le van a salir en pruebas nacionales. Pero cuando le salen este tipo de preguntas, sobre todo las preguntas de análisis y de criticidad, entonces por lo menos le preparamos para que ustedes se vayan socializando con este tipo de preguntas. Todavía le sale una diferente a la que estamos presentando acá y ya vamos, pues sabemos que ustedes van a tener esa capacidad de poder dar con la respuesta correcta. Entonces aquí nos dice, estoy medio malito de la gripe, pero los compromisos son compromisos. Nos dice que un grupo de comerciantes dominicanos, inconforme con los impuestos que a nivel nacional deben pagar por sus negocios, propone que los tributos al comercio sean establecidos por las asociaciones de los gremios de empresarios y comerciantes. De esa manera, serían los propios afectados quienes definirían cuánto se debe pagar según sus capacidades de pago. De acuerdo con la Constitución, la propuesta de los comerciantes no es viable porque desconocen que el establecimiento de los impuestos nacionales es del Congreso Nacional. Solo puede hacerse mediante elecciones. Esa atribución es del Ministerio Público. Solo puede hacerse mediante referendo. Tenemos cuatro opciones ahí, pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que está hablando que el grupo de comerciantes quiere que los impuestos sean ellos quienes los establezcan. Y luego, tal y como nos los imaginábamos, no, dos líneas acá debajo de ese párrafo nos dicen bastante claro que de acuerdo a la Constitución, la propuesta de los comerciantes no es viable. Entonces, ya ahí lo que tengo que buscar es una propuesta que sea viable de la que están ahí. Vamos a descartar. Nosotros vamos a descartar automáticamente la opción B y la opción C. B y C la quitamos de ahí y nos quedamos con la A y con la B. Solo puede hacerse mediante referendo. Y la A, esa atribución es del Congreso Nacional. Pues según la Constitución, ¿verdad? Sabemos que el Congreso Nacional es quien promulga las leyes y a veces el Poder Ejecutivo también. Pero la parte de legislar corresponde al Congreso Nacional. Todo lo que tiene que ver con leyes. Entonces ahí estamos claros. La opción correcta ahí sería la opción A. Esa atribución es del Congreso Nacional. Excelente, excelente. Rápidamente vamos a pasar con la pregunta número 10. Considere los siguientes eventos de la historia de Europa del siglo XX, es decir, del siglo pasado, 1999. Entonces, aquí me dice la Revolución Rusa, la llegada de Hitler al poder, el Holocausto judío, el Tratado de Versalles. Señores, ahí hay que tener en cuenta que hay que poseer conocimientos históricos para responder esa pregunta. ¿Cuál usted cree? O sea, ya me dio los datos eh, cronológicamente. Ah, ¿verdad?
Cronológicamente sí es que están organizados. Cronológicamente significa que me están facilitando los datos, aunque no de la manera en que dice ahí, 1, 2, 3, 4, porque si fuera así no, ya no me estuviera preguntando cómo van organizados, ¿verdad? Entonces ellos me lo están dando desorganizado y luego me dicen que cuál es el orden cronológico en que ocurrieron esos eventos. Y me dice 2, 3, 1, 4. Es decir, la llegada de Hitler, el holocausto, la revolución, el tratado de Versalles. La B me dice 3, 2, 1, 4. 3, 2, 4, 1, perdón. Es decir, el holocausto judío, la llegada de Hitler, eh, el tratado de Versalles, la revolución rusa. La C me dice 4, 2, 1, 3. El tratado de Versalles, la llegada de Hitler, la revolución rusa o el holocausto judío. La opción D dice 1, 4, 2, 3. La revolución rusa, el tratado de Versalles, la llegada de Hitler al poder, el holocausto judío. Entonces, ¿cuál es la opción correcta de esas 4 opciones? Como yo dije ahorita, hay que tener dominio de la parte del conocimiento histórico para responder esa pregunta. Y aquí me está hablando, por ejemplo, la Revolución Rusa. Lo primero que yo tengo que saber es dónde ocurrió la Revolución Rusa. Obviamente en Rusia y el año 1917. Ok, ¿todo bien hasta ahí? La llegada de Hitler al poder. Todos sabemos que Hitler llegó al poder luego de la Primera Guerra Mundial, específicamente en la década de los 30, 1933 más o menos. Entonces, 1917, 1933. Ya es obvio que la Revolución Rusa va primero que la llegada de Hitler al poder. Excelente. Entonces, ¿dónde hay una opción que me coloque el 1 de primero? En la D. Ya, por ahí me voy. Porque me dice luego que sigue el 4. ¿Y qué dice el 4? Tratado de Versalles. Así mismo es. Tratado de Versalles firmado, ¿verdad? Luego de que pasa la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando más o menos 18-19, 1918 y 1919. Específicamente 19. Entonces, ¿cuál va primero? 17 o 19. 17 va primero, pero luego me dice que el 19 va primero que el 1933. Entonces, si ya tengo 1, 4, pues en automático ya esa es la correcta. Porque luego el número 2, que es la llegada de Hitler al poder, va después del Tratado de Versalles. Y el holocausto judío, ¿quién fue que aplicó el holocausto? Hitler. Entonces, para que se aplique el holocausto, él tiene que llegar al poder primero. Entonces, ahí está la opción correcta. 1, 4, 2, 3. En la década de 1990, República Dominicana adoptó el modelo de la apertura económica con el propósito de integrarse a la economía global, aumentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones del país. Dicha apertura se caracterizó, entre otras cosas, por la reducción de impuestos a las importaciones y a las empresas extranjeras que le llegarán al país. De acuerdo con esto, ¿cuál pudo haber sido un efecto o imprevisto no deseado el gobierno dominicano de la adopción del modelo de apertura económica? Esas preguntas extensas hay que saberlas analizar, pero sobre todo nosotros no nos podemos maltratar o bloquear nuestra mente cuando vemos este tipo de preguntas así tan extensas, porque es que ella me dan los datos luego abajo y me dice que en la década de 1990 República Dominicana adoptó el modelo de apertura económica con el propósito de integrarse a la economía global. O sea, te está hablando de globalización, aumentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones del país. O sea, no solamente integrarse para ser parte de la economía global, sino también aumentar su crecimiento económico y mejorar las condiciones del país. Dicha apertura se caracterizó, entre otras cosas, por la reducción de impuestos a las importaciones y a las empresas extranjeras que llegarán al país. Luego de ese dato me dice de que de acuerdo con esto,
¿Cuál puede haber sido un efecto o imprevisto no deseado por el gobierno dominicano? El aumento de las inversiones extranjeras en el país como consecuencia del desarrollo económico nacional. El aumento del número de desempleados en el país por la crisis económica de las empresas nacionales. La institución del modelo económico proteccionista que había dominado el país durante varias décadas. La reducción de la variedad de productos que resultó de los impuestos a las importaciones. Ellos están hablando que cuál sería un efecto imprevisto no deseado, o sea, que el gobierno no desea bajo ninguna condición. ¿Cree usted que el gobierno no le interesa el aumento de la inversión extranjera en el país? Si hay aumento de inversión extranjera, va a haber diversidad económica, va a haber crecimiento económico. Entonces, descarto la A en automático. El aumento del número de desempleados en el país por la crisis económica de las empresas nacionales. Está tentadora esa respuesta. La sustitución del modelo económico proteccionista que había dominado en el país durante varias décadas. ¿Cree usted que eso sea algo no deseado? La reducción de la variedad de productos que resultó de los impuestos a las importaciones. De los impuestos a los impuestos van a bajar. Porque si hay inversión extranjera y se va a incentivar en la exportación extranjera, hay que bajar los impuestos a esas importaciones, por lo menos para atraer esa inversión. Entonces solamente me está quedando la opción B y la opción C. Sustitución del modelo económico proteccionista que había dominado. Eso no, señores, no puede ser esa. Porque como me está hablando de globalización, me está hablando de aumento económico, esa es una intención que el gobierno quiere, sustituir a ese modelo proteccionista porque ya quiere ser parte de la globalización, es decir, de la interconexión global, del comercio global. Entonces nada más me queda la B, el aumento del número, esa puede ser una consecuencia no deseada, porque el gobierno no quiere que el número de desempleados aumente para la nación, porque eso va a ser un desafío para él como gobierno. Bien, entonces puede darse el caso que eso suceda producto quizás de la gran avalancha de empresas extranjeras que van a llegar al país. Y él no quiere eso. Entonces la opción correcta ahí sería la opción B. Vamos a leer un último caso de aula, porque yo estoy súper mal de la garganta. Entonces ya no soporto un caso de aula más. Vamos a leer este para que ya lo dejemos hasta acá. Óyeme a mí de qué caso de aula. Tengo el chip de concurso. Un planteamiento más de pruebas nacionales. Un campesino hace la siguiente pregunta. ¿Será que ese campesino que antes vivía de sus vacas, sus cerdos y sus gallinas puede llegar al supermercado y con solo decir que se convirtió en un agroindustrial azucarero, inmediatamente puede recibir yuca, carne y leche? Con esa pregunta, el campesino está criticando los efectos de los monocultivos sobre la inequidad de distribución de la propiedad, el comercio de productos artesanales, la seguridad alimentaria de gente, los bajos precios del azúcar. Porque él está haciendo una pregunta y dice, ¿será que ese campesino que antes vivía de sus vacas, sus cerdos y sus gallinas puede llegar al supermercado y con solo decir que se convirtió en un agroindustrial azucarero inmediatamente puede recibir yuca, carne y leche? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo con esa pregunta? ¿O qué está criticando? Él está criticando los efectos de los monocultivos y dice la inequidad en la distribución de la propiedad, el comercio de productos artesanales, la seguridad alimentaria de la gente, los bajos precios de venta del azúcar. ¿Cuál sería la opción correcta, señores? Los bajos precios de venta del azúcar, agroindustrial azucarero, la seguridad alimentaria de la gente. ¿Qué usted piensa de eso? ¿O qué piensa sobre la inequidad en la distribución de la propiedad o el comercio de productos artesanales? Vamos a ir descartando a ver. Porque él lo que está diciendo es que por ese campesino que antes vivía de sus vacas y sus cerdos y su gallina, o sea, de pequeñas proporciones,
puede llegar al supermercado y con solo decir que se convirtió en un agroindustrial azucarero, o sea, se está hablando de una persona muy poderosa, inmediatamente puede recibir yuca, carne y leche. El comercio de productos artesanales queda descartada. La seguridad alimentaria de la gente queda descartada. Me voy a enfrentar entre la A y la B. Pero ¿por qué yo sé que es la A? Porque hay una inequidad en distribución de la propiedad. Los agroindustriales del azúcar tienen extensas propiedades, es decir, tienen bastante tierra, son considerados lo que se conoce prácticamente como terrateniente. Entonces, como me está hablando de inequidad en distribución, agroindustrial tiene que ver con la producción, pero de manera extensa. Entonces, por eso la opción correcta ahí sería la opción A, porque las demás no me están hablando, es referente eh, a lo que tiene que ver con la adquisición de tierras para la producción azucarera. Todos sabemos que para la producción azucarera se necesitan muchas extensiones territoriales. Entonces, la única opción que se relaciona con eso es la A, porque está hablando de inequidad en la distribución de propiedad. ¿Estamos claros ahí? Señores, lo vamos a dejar hasta acá. Desde que nos mejoremos un poquito de la garganta, pues vamos a terminar este cuadernillo, que ya nos faltarían, dame ver, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 preguntas. Es decir, nos faltarían 8 preguntas para terminar este cuadernillo, y que yo sé que le va a ser de mucho, mucho, mucho provecho a cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por llegar hasta acá. Se recuerden que siempre le deseamos el mejor de los éxitos y que sabemos que va a ser así. Siempre pongan en práctica este tipo de técnicas, señores, queridos postulantes a pruebas nacionales, de usted ir descartando, de ir analizando las preguntas, que por más larga que sea una pregunta, siempre los datos están ahí mismo en la pregunta, y eso le va a servir de mucha ayuda. Vuelvo, les repito, recuérdense que aquí no les estamos diciendo que lo que está aquí es que va a salir. Ojalá y salga, pero no se preocupe si le sale otra cosa. Sobre todo, yo le aseguro que en esas preguntas de análisis, como estas preguntas, que no te dan datos históricos directos, sino que te están mandando a la parte de las competencias y la parte analítica y crítica. Cuando este tipo de preguntas te salgan allí, ya usted va a tener esa habilidad tan desarrollada de ir detectando posibles opciones correctas a través de ir descartando o a través de buscar palabras clave. A usted le va a ir mejor en pruebas nacionales, que eso es lo que queremos, que usted aumente pues esos resultados de forma positiva. Así que muchísimas gracias. Lebron Profe estuvo con ustedes. Pasen feliz resto de la semana. Hoy hay clínica, ¿verdad? Prácticamente no, en todos los centros del país hay clínicas. Entonces, sáquenle provecho a esas clínicas, señores, y queridos postulantes. Cuando vayan a las clínicas, pongan en práctica esta metodología que hemos estado utilizando para que le saquen el máximo de los provechos. Chao, chao.